fatal esta, no puedo estar hoy aquí, pero bueno, gracias de todas maneras. Bueno, es un libro ciertamente muy interesante, que yo creo que combina dos cosas, ¿no? Combina una atención a los matices, a la complejidad del fenómeno católico y de la sociedad argentina, con algunas hipótesis fuertes que no están explicitadas como tales, porque cualquier conocedor mínimo y yo soy un conocedores mínimos de la historiografía en este terreno, percibe. O sea, el libro sugiere muchas perspectivas nuevas y a la vez intenta este cuadro de conjunto en distintos registros sobre el que vamos a poder tratar de llegar. El primer punto es secularización, al cual ellos se detuvieron y Miranda se detiene bastante en la introducción. Si lo viéramos, todo el mundo dice, bueno, ya no funciona la sociología clásica, digamos, o la idea, que no era solo la sociología clásica, que era una idea más de los mundos intelectuales, de que teníamos un universo en el cual el religioso era, digamos, un contenedor lleno y íbamos a uno en el cual era un contenedor vacío. Ese problema era un problema efectivamente más planteado. No solo porque el proceso de la relación entre religión y secularización puede ser un proceso oscilante, con avances, retrocesos o lo que sea, sino porque los dos términos están más planteados. Y yo creo que se ha prestado mucha más atención al último, es decir, el contenedor vacío que después resulta que no está vacío, pero menos al primero. Y yo creo que hasta que no se tenga una buena historia, hay buenas cosas, pero mientras se siga haciendo una cosa muy institucional sobre las sociedades antiguas, en las cuales se supone que están permeadas por lo religioso, porque en las fuentes que se dispone, que son fuentes institucionales, que están permeadas por lo religioso, yo no sé cuál es la situación de ese contenedor lleno en el momento en que se afirma que está lleno. Yo tiendo a creer que no está lleno. Y en ese sentido yo diría, se necesita, a lo mejor existe, yo no lo conozco, algo semejante a lo que hizo Antonio Manuel España con relación a las instituciones, a la vigencia del derecho y del poder y de la autoridad en la sociedad antigua régimen, en su famoso libro Antes del Leviatán. Entonces, las sociedades del antiguo régimen estaban caracterizadas por una fragmentación muy extremada, y no por hacer una defensa de las posiciones que fueron atribuidas a los reaccionarios, en las cuales el ejercicio concreto de la autonomía de los individuos era muy grande por la ausencia de mecanismos de control del Estado y ausencia también, entonces, mecanismos de control del poder. Entonces yo creo que ahí hay una discusión que acá nos la dio Sarmiento. O sea, si vuelvo a leer Facundo, ¿dónde estaba la religiosidad en el territorio del Río de la Plata en 1800? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba en las campañas? Entonces ahí hay todo un mundo en el cual uno podría decir, por el contrario, que la presencia religiosa y la presencia del catolicismo es inherente a esto que se llama la modernidad. O sea que el vaso no es que estaba, el vaso estaba vacío, se llena y eventualmente se vacía. O sea que me parece que eso requiere una discusión. Los trabajos, pienso el de Martino, el trabajo de Martino para Italia, claramente no es franela. Bueno, segundo punto, y acá yo tengo dudas, y estas dudas se extienden. Modernidad. Yo no usaría esa palabra sino entre comillas. O sea, no sé qué quiere decir. Entonces, como no sé qué quiere decir, la Iglesia puede haber acompañado a la modernidad o puede no haberla acompañado. Y acá se usa en el libro la palabra como passepartout, me parece. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, ahora alguien dijo antes, distintas formas de la modernidad autoritaria, reaccionaria,
Entonces el fascismo es una modernidad, también la democracia es una modernidad, también el catolicismo es una modernidad. Son todas, en todo caso, fenómenos que aluden a registros o dimensiones diferentes. Entonces, ¿sigue teniendo sentido hablar de la modernidad como un proceso? ¿O hay que deconstruir eso y hablar de modernidades según los registros que nosotros indaguemos y según los movimientos sociales, los contextos, etcétera, etcétera? Entonces yo diría que hay por lo menos 3 contextos sobre los cuales habría que discutir, que son los contextos regionales, los contextos sociales en la temporalidad. Y esto creo que no podemos seguir afirmando, creo yo, hoy, mañana tal vez sí, porque esto también la historiografía también va y viene. No podemos afirmar la simultaneidad de lo contemporáneo. O sea, Jacques Cossel demostró bien, también lo había demostrado su modo Broder antes, que un horizonte temporal no implica que todas las personas están en ese horizonte temporal, y eso quiere decir que podemos encontrar la coexistencia de personas que según ciertos registros se denominaríamos modernas con otras que no denominaríamos modernas según esos registros en la misma contemporaneidad. Entonces eso obliga a una ruptura de ese frente, de esa especie de río que avanzaría, digamos así, que sería... Y la tercera es la sectorial, esos grises a los que alude Miranda en su libro. Su libro que de manera importante sugiere hacer dialogar esta historia del catolicismo con otra cosa que está más allá del catolicismo, y esta pregunta sobre las interacciones. Me parece algo importante, porque también aquí, donde termina el límite de lo católico y donde empieza lo que no es católico, es bastante más complicado que una afirmación que tiene que ver con que una persona va a misa o está bautizada o lo que fuera. Me parece que ahí hay... Otro punto que me parece muy interesante de Miranda es el problema de la heterogeneidad de ese mundo católico. Yo fundamentalmente pienso que los científicos sociales no entienden en general nada, yo incluido. Porque basta ver el mundo real, no hay que leer libros, basta mirar el mundo para ver que los católicos son heterogéneos, que es una cosa, es un mundo, y como todos estos mundos contiene dentro de sí cosas muy diferentes. Es cierto que después el investigador tiene que ordenar eso, sí, tiene que ordenar, pero lo ordenan los buenos investigadores, no es que lo ordenan en esa realidad que no. Entonces, en esa heterogeneidad que Miranda rescata, es también un intento de combinar distintos registros. Aún si a mí me parece que el registro principal es algo que podríamos llamar una historia social y cultural del catolicismo argentino, con algunos injertos, como el injerto de los intelectuales, que bien podrían estar, pero uno también en un libro pone las cosas que sabe, estudió, intenta buscar. Eso es inevitable, ¿no? Lo hacemos todos, aunque después encontramos justificaciones. Decir, bueno, ella misma de todas maneras se llama intermedio el capítulo sobre bueno, lo tenía esto ahí, me interesaba decirlo, pero de algún modo eso introduce una tensión, un problema, y creo que ese problema me parece sirve para discutir, ese sería mi punto de discusión con Miranda, la huella francesa en el catolicismo argentino. Esa huella francesa es una huella en los intelectuales católicos, sin ninguna duda. Y ahí no hay ningún misterio. Los intelectuales comunistas eran afrancesados también, y los liberales también eran afrancesados. O sea que eso entra dentro de un conjunto. Los nacionalistas, aún los no católicos, también eran afrancesados. Entonces eso requiere alguna discusión. Entonces, si vamos a decir los cursos de cultura católica, que estos eran absolutamente afrancesados, se ve en el libro de Rivero de la Zábal, si están viendo los nombres. Se pueden hacer los nombres de la gente que invitaban, etcétera, etcétera. Estos eran franceses, aun si ese mundo intelectual francés era, creo yo, tan diferente a este, y tan diferente en sus articulaciones, y esto tiene que ver con cómo se construye la trama de relaciones en el mundo cultural o intelectual. Entonces, no hay nada sorprendente que, para detenerme en este punto de los intelectuales, no hay nada sorprendente en el fondo que
Maripen, participás en algunas iniciativas con André Guy o con Jean Guéhenno. Jean Guéhenno porque lo vamos a ver. Era un socialista toresiano. Guy era comunista, nadie lo tomaba en serio. O sea, también hay que ver ese mundo. Las cosas que una persona declara, Guy te da otras cosas más provocativas que es hecho de ser comunista. Pero de todas maneras quiero decir que si uno mira el campo de los 30 argentinos y el campo de cómo se relacionaban los intelectuales, dejando de lado los mordacianos, digamos, que deliberadamente se habían colocado fuera, ve que eso era demasiado fluido y las interacciones eran lo suficientemente ricas que contrastan con este que uno le había dicho, bueno, estos podrían haberse encontrado más cercanos del catolicismo, de cómo estaba organizado el campo de los intelectuales católicos españoles que de los franceses. Sin embargo, estaban vinculados efectivamente con los franceses. Para hacer esta historia social o cultural, Miranda tiene muchas fuentes, pero sobre todo dos: el pueblo y criterio. Es decir, creo que Miranda tiene mucho sobre la oferta, tiene mucho sobre lo que se vuelca sobre estas personas. Ahora, acá hay dos problemas. Uno son los problemas que plantea la historia de la lectura. O sea, ¿cómo leía la gente el pueblo o criterio? Vamos a usar un ejemplo personal porque a mi edad ya cuento sobre historia personal. He leído toda mi vida el Diario de la Nación. En mi vida he leído los editoriales, siempre he ido a páginas de papel. Nunca me he interesado. Cada persona lee, bueno, eso debe ser todo trabajo sobre eso, cada persona se relaciona de un modo. Entonces, lo que se diga desde un periódico no es un instrumento suficientemente sensible para reflexionar sobre los lectores de ese periódico. Entonces, ahí yo creo, ustedes miran, ¿cómo se hace? Ah, bueno, eso es correcto. Sabemos cuáles son los problemas, pero no sabemos bien cómo resolverlos. Por otro lado, y esto sí me parece importante, los fieles católicos no eran una página, las personas no son páginas en blanco. Y sobre todo, los inmigrantes no eran en blanco. Es decir, cómo se combinaba un conjunto de creencias que las personas traían con una serie de discursos que caían sobre ellos desde ciertas estructuras de la Iglesia argentina. Y ahí yo creo que hay última anécdota, realmente me contamos. Mi amigo, el padre Fabio, que fue superior de los escalabrinianos, provincial de los escalabrinianos y general de los escalabrinianos, una vez tenía que ir a una parroquia de Calabrés, se equivocó del santo. Cada pueblo tiene su santo. Y entonces hubo un escándalo y dijeron, no, ese no es nuestro, ese es nuestro. Ellos tenían su propio modo de relacionarse con el catolicismo y eso se articulaba de modo que yo vivía con las periodización. Argentina. Yo soy el primer pecado, escribí historia de la historiografía argentina, una historia de la inmigración argentina, sobre todo hablamos de Buenos Aires, del mundo electoral, y ponemos algunos ejemplos. No sé si no habría que obligar, porque este país es tan complejo, es una unidad territorial, pero es una diversidad cultural y social tan grande, que Miranda atiende a eso, nos lo recuerda permanentemente. Pero siempre inevitablemente tenemos un desbalance entre lo que sabemos de acá y lo que sabemos del público. Periodización. Y acá creo que salió en las dos intervenciones. Bueno, primero tenemos que ponernos de acuerdo que o somos realistas o somos convencionalistas. Son las dos grandes familias. Los realistas creen que la periodización está dada en el proceso histórico. Los convencionalistas creen que es solamente un instrumento del investigador para organizar una teoría del espíritu. Entonces, la periodización de Miranda es efectivamente una periodización nueva, pero es una periodización nueva porque es una periodización que ella construye a partir de sus propias preguntas. O, junto a Miranda, ella cree que esas cortes son cortes que se dan efectivamente en el proceso histórico que ella analiza. Se detuvo ya Martín, y me parece muy bueno colocar romanización dentro de algo más grande que es la europeización.
Y eso me parece que tiene que ver, ciertamente, presencia del Vaticano, ciertamente verticalización, etcétera, etcétera, el clero. Y ahí es donde a mí lo francés me hace ruido. El clero, los curas. ¿Y quiénes son? ¿Son extranjeros o hijos de extranjeros? Los seminarios de la Pampa Gringa, eso está en Lima. Entonces, un clero de italianos, en gran parte, y de hijos de italianos. ¿Qué es esa iglesia? Yo siempre creo que esto se parece más, mirándola con otras, más a la italiana que a la francesa. Me parece a mí. Aún si sus introductores son más franceses, pero se puede discutir. Yo además no sé de esto, así que hablo como un externo. Por eso yo creo que, mirando las elecciones, cuando yo veo a Neiro, digo, va a hablar de lo que trajo los salesianos, no, habla de la devoción del Sagrado Corazón. La devoción del Sagrado Corazón me interesa a esa matriz francesa. Después los salesianos aparecen, que no aparece. Expansión. Y esto es toda la parte yo que lo puse un poquitito más, es muy interesante, también lo dijo Martín, estas relaciones ambiguas, matizadas con el mundo del 80, y todo este proceso que uno puede llamar de muchos modos, puede llamarlo de construcción de una sociedad burguesa o de civilización de las costumbres, en las cuales los católicos aparecen empeñados, igual que cuando hay que hablar de los católicos, los socialistas pensaban lo mismo. Los socialistas estaban contra el deporte, contra el carnaval, contra una serie de cosas. Disciplinamiento social, pero no quiero decir acá en el sentido del capitalismo que disciplina. Entonces, esta idea, ahí claramente la Iglesia Católica está en sintonía con ese proceso civilizatorio. Ahora, lo que debemos decir, y ahí creo yo, es que ese proceso ya fracasa de entrada. Y no hay que esperar al peronismo para ver que eso fracasó. El Corralón ya opinaba seguro de Irigoyen. Entonces, basta ver el Irigoyen mismo, basta leer García sobre nuestra cultura, aunque exagere, para descubrir que ese proceso civilizatorio no pudo nunca tapar ese rasgo que ella llama de democratización y que no podía llamar de plebiscización de la sociedad, que tiene una sociedad sustancialmente plebeya, un poco domesticada. Círculo de obreros, es interesantísimo, creo que lo marcó Humberto, también lo marcó Pablo, creo que hay algo. Aprendí un montón de cosas sobre ellos. Son masculinos, las sociedades de socorros mutuos eran también masculinos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque a eso había que pagar. Entonces, o sea, no hay que ver solo el problema de género, es un problema contemporáneo, sino el problema de la instrumentalidad del uso de determinadas instalaciones. Para tener un médico, para tener la farmacia, para tener una serie de cosas. En ese contexto, yo digo, y Miranda cuando va avanzando yo empecé a buscar numeritos y después vi que Miranda mismo batizaba, esa realidad no era muy impresionante. Miranda dice 70 círculos, 20.000 socios. Las italianas 463, 150.000 socios. Las españolas 250, las de socorros mutuos, 110.000 socios. Una sola sociedad española. La sociedad española de socorros mutuos tenía 22.000 socios. Es decir, más que todos los círculos católicos, los círculos de obreros, no llamados círculos católicos, círculos de obreros. Entonces, también esos son indicadores, cuando los tenemos, que no siempre los tenemos, para ver en realidad cuál es la penetración de un fenómeno en el tejido social. O sea, nosotros a través de la fuente vamos a ver claramente, si vamos a leer la documentación de los círculos, nos va a parecer que el mundo del trabajo, el mundo de las clases populares está dominado por los círculos. Si tenemos algunos indicadores cuantitativos que no siempre los tenemos, la cosa puede ser más complicada. Un método de criterio muy interesante, Franceschi. Hay una frase que me impresionó, ahora no noté la página. Buen peronista, pero siempre igual en sus convicciones sociales. Primero, no estoy seguro. No estoy seguro por dos razones.
Primero porque Franceschi era un político. No quiero decir un político partidario. Si Franceschi uno lo ve como una especie de barómetro de la Iglesia y como el tipo que trata de establecer una línea políticamente correcta en el seno de la Iglesia Argentina. Es difícil que esta persona tenga convicciones útiles. Es difícil, porque es contradictorio la idea de tener. Meinvier tenía convicciones útiles. Ese hombre tenía. Cambio Franceschi, por eso ocupaba, creo yo, es una interpretación que se puede discutir eternamente. O sea, no estoy tratando de dar una visión alternativa posible. Y por otro lado, creo que nos falta un dato. Y esto yo sí creo que es importante. Meinvier es un hombre de la Iglesia. Entonces nunca sabremos lo que un hombre de la Iglesia querría decir si tuviera la libertad para decirlo. Y no terminar como Castellani. Fue. Hay un famoso libro de Annie Kriegel que decía que había dos iglesias, ¿no? La comunista y la católica. En el mundo comunista tampoco se podía decir, estando dentro del partido, más que lo que era admisible decir. Entonces creo que el problema de Franceschi y en general de los intelectuales católicos, que yo creo que hay que considerar, es que tienen que lidiar, y tienen que lidiar más si ellos son efectivamente eclesiásticos, con un territorio que está delimitado por ciertas posibilidades. Entonces eso me parece que hace a la figura de Franceschi una figura más complicada, digamos así, para saber en el fondo. Creo que esta idea de divina alianza, también son dos otras cositas más, que esta idea de que el catolicismo tiene una tendencia a la expansión que es mucho más larga que la idea de la década del 30, que Humberto también lo señaló. Me parece que esto es algo significativo. Me parece que esto es un elemento importante, ver no este súbito renacimiento o esta súbita expansión del catolicismo en los 30, sino ver un proceso que es más largo, que puede tener momentos de aceleración. El Congreso Eucarístico. Alguien me dijo mucho bajo que había tres grandes, o lo leí en algún lado, había tres grandes manifestaciones signas de la década. La primera es la muerte de Irigoyen, en 1933. El segundo es el Congreso Eucarístico, en 1934. Y la tercera es la muerte de Gardel, sobre la cual vos me detenés, pero que era bastante impresionante porque iba desde el Luna Park hasta la Chacarita. Después, a la altura de Juan B. Justo, la multitud agarró y arrancó el frente y lo llevó a la... Entonces, mucha gente puede poner mucha gente en la calle, pero y eso nos dice de una sociedad que es plural, que es heterogénea, que tiene muchos mundos, y yo creo que mirando nos muestra eso, y ese es el aporte que nos dice. Nos coloca en el catolicismo heterogéneo en una sociedad que también es heterogénea. Tenía algo sobre la guerra civil, hablamos mucho de los vascos, que los vascos eran republicanos, los gallegos eran republicanos, que eran muchos más que los vascos. ¿Y cómo le llamaban los gallegos, que sobre todo en su movimiento asociacionista, a partir del centro gallego, que estaban en manos de los republicanos, con lo que nosotros tenemos como imaginario de un migrante gallego, ¿no? Por otro lado, iba a ser un migrante tradicional, católico, etc. Bueno, creo que es muy innovador todo lo que se dice sobre la relación del 43, sobre ese momento. Yo creo que ese momento ha sido leído al revés. Ese momento es un momento en el cual los liberales democráticos se escandalizaron, trataron de construir una imagen de la Argentina a partir de unos tipos que duraron unos meses, sin pensar que en realidad todo ese mundo de la intelectualidad integrista, si queremos llamarla, era tan débil que duró solo unos meses, y ese es el punto, ¿no? O sea que todo lo que nosotros vemos de los círculos de cultura católica, todo ese movimiento intelectual, cuando llega, tiene una opción, se derrumba en pocos meses, lo que muestra que su capacidad de permear al conjunto del mundo cultural argentino, lo
Sobre el Perón y el peronismo creo que está muy interesante, sea para la relación de los católicos, sea para esa mirada sobre el peronismo que cada vez más, yo creo, sobre el primero, tiene que ser leído en clave de comedia y no de tragedia, como muchas de las historias, o de jolgorio, como es lo que parece verse en tu libro y en este trabajo. Así bueno, nada más felicitarte por el libro que está realmente. Fue un esfuerzo de leerlo cuando tengo tiempo, pero muy interesante. Un gusto. Sammy, pero ¿qué voy a decir ahora?